Ya es abril y con ello llega la euforia de muchas personas querer presentar su declaración anual para que SAT le regrese el impuesto que pagaron durante el año. Algunas personas son nuevas en estos temas, por lo que primero queremos que tengan la claridad de conocer aspectos importantes sobre este tema. El impuesto que se debe declarar es el impuesto sobre la renta, conocido como ISR, y este se calcula por los ingresos que obtuvimos durante todo el año. Los ingresos más comunes y que pagan este impuesto son ingresos por salarios, actividades empresariales, servicios profesionales, arrendamientos e ingresos por plataformas tecnológicas. Antes de iniciar con el cálculo de nuestra declaración, debemos de estar conscientes que debemos obtener tres resultados. Antes de iniciar con el cálculo de nuestra declaración, debemos de estar conscientes que podemos tener tres resultados. El primero, y que todos quieren, es tener un saldo a favor, es decir, que SAT debe de regresarme una cantidad de impuestos pagados en exceso. El segundo es una cantidad a pagar. Esto indica que aún con los descuentos de nómina o pagos que hice de este impuesto en el año, no se cubrió el monto total de mi contribución. Y un tercer resultado es cero. Ni SAT me debe, ni yo le debo a SAT. Así es, no todo contribuyente obtiene un saldo a favor. Muchas personas tienen la idea equivocada de que por pagar un impuesto en esta declaración anual se nos debe de devolver. Esperamos que este video te pueda ayudar a entender el por qué tenemos saldos a favor o saldos a pagar en nuestra declaración. Los puntos importantes para esta declaración son: si soy una persona que estoy obligado a presentar mi declaración anual, debo presentarla a más tardar el 31 de mayo, ya que si no la presento antes de esta fecha, se me puede imponer una multa. Si tuviera un saldo a pagar, no podré solicitar parcialidades, y en caso de tener un saldo a pagar, pagaré un poco más por los recargos y actualizaciones por presentar fuera de tiempo mi declaración. Si en mi declaración el resultado es un saldo a favor, podremos solicitar la devolución en proceso automático solamente con presentar nuestra declaración. Esta facilidad aplicará a declaraciones presentadas a más tardar el 31 de julio. Pasada esta fecha, sí podremos solicitar nuestras devoluciones, pero deberemos de presentar la declaración y posterior a esta presentar el formato electrónico de devoluciones. Ojo, si mi devolución está dentro del proceso automático, no indica que por este motivo ya se me va a depositar, ya que el sistema valida la información y si todo es correcto, realiza el depósito de la devolución. No se necesitará de firma electrónica para devoluciones menores a 150,000 pesos, siempre que yo elija su depósito en una de las claves interbancarias que SAT tiene registradas en mi declaración. Si yo no tuviera precargada una clave interbancaria o no seleccionara una de las que ya están precapturadas y mi devolución es mayor a 10,000 pesos, el sistema me solicitará mi firma electrónica. Saldos menores a 10,000 pesos se envían solo con la contraseña, aun y cuando yo ingresara una nueva clave interbancaria. En este video aprenderemos a llenar los formularios de declaraciones para contribuyentes que obtuvieron ingresos por actividades empresariales y profesionales, dividendos, arrendamiento y la nueva declaración de contribuyentes que obtuvieron ingresos a través de plataformas tecnológicas. Algunos ejemplos son Uber, Didi, Rappi y Amazon. Ahora iniciaremos con los ejemplos de cálculo de declaración anual. Ingresaremos a la página de internet de SAT, debemos de estar en el apartado de personas, nos posicionaremos en declaraciones y seleccionamos la opción de presenta tu declaración anual de 2020. El nombre de esta herramienta en donde presento la declaración se llama Declara SAT. Capturamos nuestra contraseña o firma electrónica. Dentro del menú tenemos 4 opciones que son consultar declaración. En este apartado podremos consultar y descargar las hojas del cálculo de impuestos de nuestras declaraciones presentadas. En impresión de acuses podremos descargar la carátula de la declaración en donde nos da la información de fecha de presentación, número de folio y saldo de mi declaración. Y otra opción que es para consultar declaraciones pagadas. Esta última opción se trata de declaraciones en donde yo tuve un saldo a pagar y efectivamente realicé el pago. No se trata de la consulta de devoluciones. Ingresaremos a presentar la declaración para iniciar con nuestra declaración de 2020. El aplicativo de forma automática nos mostrará los regímenes que tenemos registrados en SAT o de los cuales ya hay alguna información precargada de este régimen. Pueden ser nóminas, declaraciones por información de terceros, como puede ser un banco,
Ojo, los regímenes que el sistema me precargue en automático no podré eliminarlos y tendré que registrar información en sus formularios. Este contribuyente solamente está por salarios, pero para este ejemplo agregaremos que también obtuvo ingresos por arrendamiento, actividades empresariales y profesionales, así como pago por dividendos. Este es un punto muy importante. Para este nuevo aplicativo existe un nuevo formulario de plataformas tecnológicas. Seleccionaré esta opción si yo tengo registrado el régimen de plataformas a partir de junio de 2020 y durante 2020 no tuve registrado el régimen de actividades empresariales y profesionales. Si yo en todo 2020 o en algún momento del año tuve ingresos en el régimen de actividades empresariales y profesionales y en este 2020 también tuve ingresos por plataformas tecnológicas, presentaré ambos ingresos en el formulario de actividades empresariales y servicios profesionales. Esto derivado que declara SAT no permitirá seleccionar ambos regímenes. Debemos de contestar la pregunta relacionada a si obtuvimos ingresos o pagamos impuestos en el extranjero. Para este ejemplo marcamos no. Si ya seleccionamos todos los regímenes a declarar, daré clic en siguiente. Recordaremos que este ejemplo es cuando nosotros capturamos la información de la declaración, y esto se debe a que no se han presentado declaraciones provisionales. La recomendación es presentar primero las declaraciones provisionales, las que presentamos mes con mes o de forma trimestral, y posterior a esto presentar nuestra declaración anual. Uno de los cambios para esta declaración anual de 2020 es que al iniciar el formulario de declaración se pondrá a nuestra disposición la información de nómina de mis trabajadores y esta información estará alimentada por los CFDIs y entero de retenciones que fui realizando para el ejercicio 2020. Estos campos no podrán ser editables. Lo que se busca con esta acción es que el contribuyente corrija su situación de nómina, es decir, si no emitió CFDIs de nómina, deberán de timbrarlos y si no realizó el entero de retenciones, deberán de corregir sus declaraciones mensuales. El problema con estas correcciones es que se deben tardar hasta 10 días en verse reflejadas en el aplicativo de declaración anual. No te preocupes si tú no tienes trabajadores. No pasa nada en estos campos, aparecerán completamente en blanco y no es de hacer ninguna acción, es decir, no tienes que registrar ninguna información en ellos. Ahora veremos la información que ya está precargada por sueldos y salarios. Esta información ya viene precargada por la nómina que recibió el contribuyente. Si detectáramos algún retenedor que no tuvimos en el ejercicio, podremos dar clic en el cesto de basura y eliminamos esta información. Pero si es este tu caso, recomendamos hacer una denuncia ante SAT para indicar que nosotros no obtuvimos ingresos por estos retenedores. Ahora pasaremos al formulario de actividades empresariales y profesionales. Un tip en nuestras declaraciones es que los números en círculos rojos son campos en los cuales estoy obligado a introducir información. Si no lo hacemos, no podremos enviar nuestra declaración, ya que el formulario nos indicará que la información está incompleta. Al nosotros registrar el ingreso, el sistema nos solicita demos un detalle de los conceptos por los cuales recibimos estos ingresos. Como ejemplo marcaremos que son 500,000 pesos y estos estarán divididos en 400,000 pesos por actividades nacionales y 100,000 pesos por servicios profesionales. De estos 400,000 pesos de actividades nacionales, 250,000 pesos corresponden a actividades empresariales y 150,000 pesos a ingresos a través de plataformas tecnológicas. Registraremos las deducciones autorizadas tanto para servicios profesionales y actividades empresariales. Igual que en los ingresos, nos solicita que desglosemos los conceptos y los montos que correspondan a cada tipo de deducción. En este ejemplo, quisimos registrar 50,000 pesos de sueldos y salarios, pero el sistema no permite hacer deducible este concepto, por el motivo de que al inicio no tenemos precargada ninguna información de nómina de trabajadores. Este es uno de los nuevos candados que trae esta declaración.
En estímulos fiscales estamos obligados a responder a estas preguntas. Para este ejemplo seleccionaremos que no contamos con algún estímulo fiscal. Ahora llegamos al apartado de resultado fiscal por nuestras actividades empresariales y profesionales. Utilidad, aún se le puede reducir la PTU pagada en el ejercicio. Recordemos que esta PTU debemos de haberla capturado previamente la información de nómina de trabajadores. Otro concepto que podemos aplicar son las pérdidas de ejercicios anteriores. Ojo, este es un punto muy importante para esta declaración. Este apartado es sumamente importante para las siguientes declaraciones, ya que esta declaración de 2020 alimentará la información para las siguientes declaraciones. Si yo tengo pérdidas de otros ejercicios, aquí voy a registrar todas las pérdidas que he tenido, los saldos actualizados y aplicaré la paridad para este ejercicio. Si no registramos las pérdidas en esta declaración, cuando las queramos aplicar en otros ejercicios no vamos a poder y tendremos que presentar una declaración complementaria de este 2020 para que aparezcan en los próximos años dichas pérdidas. Algo muy importante de conocer es que si tengo una utilidad en esta declaración y yo tenía pérdidas de ejercicios anteriores, debo de aplicar dichas pérdidas hasta tener un resultado de cero o agotar mi pérdida, ya que de no hacerlo se pierde el monto de la pérdida que pudiendo haber aplicado no lo hicimos. En pagos provisionales deberemos de registrar los pagos realizados en nuestras declaraciones mensuales. Para este ejemplo pondremos la cantidad de 1,000 pesos. Realmente esta casilla ya debe de contener información de nuestras declaraciones mensuales, pero recordaremos que este ejemplo es cuando nosotros no presentamos nuestras declaraciones mensuales. En retenciones agregaremos 10,000 pesos por los servicios profesionales, ya que prestamos servicios a una persona moral, y 12,000 pesos por plataformas tecnológicas. Dichas retenciones fueron realizadas por Uber. Ahora pasaremos a registrar los datos correspondientes a arrendamiento. Iniciaremos con ingresos del ejercicio. Recordaremos que las casillas marcadas con rojos debemos de incorporar algún dato. En deducciones autorizadas, en este régimen de arrendamiento tiene una característica especial, que es la deducción opcional al 35%, en relación a los ingresos por arrendamiento. Como es un régimen en el cual en muchos casos no tenemos deducciones con las cuales disminuir nuestro ingreso acumulable y por lo tanto tendríamos que pagar un impuesto más alto, tenemos la opción de seleccionar deducción opcional. Y como mencionábamos, del total de ingresos tomará como si fuera deducible la cantidad del 35% de estos. Ojo, supongamos que en mis declaraciones provisionales yo decidí aplicar deducciones comprobables, es decir, estas deducciones cumplían con los requisitos fiscales como es tener una factura.
Todas estas deducciones en su conjunto sumaban una cantidad de 7,000 pesos, por lo que yo puedo cambiar esta opción en mi declaración anual, ya que nos conviene utilizar la deducción opcional del 35%, dado que nos da un monto mayor a deducir. Registramos el pago del impuesto predial. Si tenemos algún estímulo fiscal lo aplicamos, en caso contrario seleccionamos que no. En pagos provisionales registraremos los pagos de ISR que realizamos en nuestras declaraciones mensuales o trimestrales. En el apartado de retenciones capturaremos las retenciones que nos realizaron si obtuvimos ingresos por parte de una persona moral. Ahora veremos un ejemplo de cómo sería un formulario si yo no hubiera tenido ingresos por actividades empresariales y profesionales y solamente por plataformas tecnológicas. Dichos ingresos serán por prestar servicios de Uber de pasajeros. En deducciones autorizadas registraremos la cantidad de 300,000 pesos. Recordaremos que debemos de especificar los tipos de deducciones que obtuvimos en el ejercicio. Ojo, la opción de tipo de deducción adquisiciones del ejercicio es solamente un dato informativo que irá arrastrando datos para nuestras futuras declaraciones anuales. Como ejemplo, supongamos que adquirimos un vehículo en este ejercicio el cual costó 250,000 pesos. Pero para ISR solamente se puede deducir la cantidad de 175,000 pesos, esto establecido en la propia ley de ISR. Y estos 175,000 pesos se irán aplicando gradualmente durante 4 años hasta agotarlos. Para este ejemplo 2020 se aplicará la deducción de 43,750 pesos y el resto se irá aplicando en futuras declaraciones. El resultado fiscal para este ejercicio es de una utilidad de 100,000 pesos. El sistema en automático lo determina. Recordemos que podemos aplicar PTU pendiente de aplicar o pérdidas de ejercicios anteriores. Registramos los pagos provisionales si es que tuvimos en el ejercicio y por último registramos el ISR que nos retuvo la plataforma tecnológica. Si no conocemos los RFCs de las plataformas tecnológicas, no te preocupes. En la página de SAT podremos ver todos los RFCs de las plataformas tecnológicas ya registradas. O igual en las facturas de retenciones que te hicieron dichas plataformas, puedes obtener el RFC de estas. Bien, hemos aprendido a cómo cargar la información de forma manual a nuestras declaraciones cuando no existen declaraciones provisionales presentadas. Nosotros recomendamos no hacer esto, lo mejor es corregir nuestra situación fiscal previo a nuestra declaración anual. Es decir, si no he timbrado o enterado la nómina, realizarla antes de nuestra declaración. O en el caso de declaraciones provisionales,
presentarlas antes de iniciar nuestra declaración anual. Como tip, podemos informar que una vez presentadas las declaraciones cuyo resultado fue 0, pueden tardar hasta 3 días en replicar su información en el aplicativo de declaración anual, mientras que declaraciones con cantidad a pagar puede ser que tarden hasta 5 días en replicar una vez que el pago fue efectuado, y los CFI de nóminas pueden tardar hasta 10 días. Ahora daremos inicio a ver ejemplos de formularios de declaraciones con información ya precargada de declaraciones provisionales. Este es el formulario para personas físicas con régimen de actividades empresariales y profesionales. Al igual que en los ejemplos anteriores, la primera información que podremos ver es la información de nómina de mis trabajadores. Estos campos no podrán ser editables. Si yo no tengo trabajadores o no timbré nómina, no aparecerá información precargada. En automático, el sistema nos arroja la información del ingreso por servicios profesionales. Al dar clic en detalle de declaraciones provisionales, veremos el ingreso considerado por cada mes declarado. Ojo, lo siguiente que explico es muy importante. Lo que determina si el ingreso se considera o no es el estatus. Por ejemplo, tenemos declaraciones presentadas y pagadas. Esto quiere decir que sí cumplimos con los pagos de nuestras declaraciones mensuales. Muy importante, si nosotros vemos que algunas declaraciones están con estatus de presentada y no pagada, indica que no cubrimos la cantidad a pagar de esta declaración, por lo que el sistema no acumulará este ingreso en mi declaración anual y por consiguiente obtendré un cálculo de declaración anual incompleto. La acción correcta es presentar una declaración complementaria mensual y esperar a que Declarasat actualice la información. Otro estado de declaración es presentada con pago en cero. Esto se refiere a que ese mes no tuve un saldo a pagar de ISR y las declaraciones con ese estatus sí serán consideradas en nuestros ingresos acumulables. Al final nos dará el total de ingresos considerados en la declaración anual, el cual no podré editar. La siguiente información son las deducciones autorizadas aplicadas en el ejercicio. Este rubro es alimentado por la información de declaraciones provisionales, por lo que si deseamos corregir alguna información, deberemos de presentar una declaración complementaria en nuestras declaraciones provisionales. Si faltan algunas deducciones por aplicar, podremos registrarlas en el rubro de otras deducciones. No se aplicará ningún estímulo fiscal. Y en el apartado de resultado fiscal, el sistema en automático determinará la utilidad fiscal. Y a esta utilidad aún podremos reducir la PTU que pagamos a nuestros trabajadores y pérdidas de ejercicios anteriores. Recordaremos que esta declaración anual es la base de las pérdidas fiscales, por lo que si tuvimos pérdidas en distintos años, en esta declaración debemos de registrar todas y aplicar la que corresponda a este ejercicio. En pagos provisionales también nos dará la información del comportamiento que tuvimos en nuestras declaraciones mensuales. No se considerarán las declaraciones con el estatus de presentada y no pagada. Estos campos no son editables, por lo que su corrección deberá de hacerse presentando declaraciones provisionales complementarias. En el apartado de retenciones ya tendremos precargado solo el monto, pero nosotros deberemos de registrar el RFC del retenedor y el total de ISR deberá de coincidir con el ya precargado. En este formulario de ingresos por arrendamiento nos aparecerán los ingresos cobrados que registramos en nuestras declaraciones mensuales o trimestrales. En el detalle nos da la información del monto por mes y el monto total. El monto total será la suma de ingresos con declaraciones con estatus de presentada con pago en cero y presentada pagada. Las declaraciones con estatus de presentadas no pagadas no se sumarán al total, por lo que la acción para corregir esta situación es presentar declaraciones complementarias mensuales o trimestrales. En deducciones autorizadas aparece precargada la declaración de lo seleccionado en pagos provisionales. Aquí deberemos de especificar de qué tipo de deducciones se trata. En realidad, aunque el sistema por default me indica que son deducciones comprobadas, es decir, de las cuales tendremos facturas, esto no es real, ya que este contribuyente decidió en sus declaraciones mensuales utilizar la deducción opcional, que es considerar el 35% de su ingreso como deducción.
Para poder continuar deberemos especificar el concepto de dichas deducciones, por lo que seleccionaremos otras deducciones. Seleccionamos que no tendremos estímulos fiscales y en pagos provisionales aparecerá la casilla bloqueada, es decir, no podré modificarla ya que la información se alimenta por los pagos de mis declaraciones mensuales. Para este ejemplo, en todas las declaraciones tuvo un saldo de 0, ya que las retenciones que le efectuaron de ISR siempre fueron mayores al impuesto determinado. Ojo, algunas declaraciones ya cuentan con información precargada en el campo de intereses. Esto es derivado a que podremos tener cuentas bancarias o instrumentos financieros que generan algún rendimiento en el año. No debemos de eliminar esta información. Por último, quiero dejar este tip de qué hacer si en nuestra declaración anual ya teníamos precargado el formulario de dividendos. Cuando iniciamos nuestra declaración y ya viene seleccionada esta casilla de dividendos, es por el motivo de que la tenemos dada de alta en nuestras actividades del RFC. Si no recibimos ingresos por este concepto y ya no queremos que aparezca en esta casilla, debemos de presentar en la página de SAT el aviso de actualizaciones de actividades económicas. Una vez que llegamos al formulario de dividendos, nos aparecerán en rojo las casillas que debemos de registrar. En el RFC de la sociedad deberemos de poner el RFC genérico, que es XAX 010101-000. En monto del dividendo marcamos un 0, en ISR pagado por la sociedad igual marcamos un 0 y en optar por acreditar el ISR pagado a la sociedad indicamos que no. Bien, ahora ya conocemos cómo registrar la información necesaria en nuestros formularios por distintos ingresos. Ahora daremos una explicación rápida de las deducciones personales, pero en unos días publicaremos el cómo poder registrar todo tipo de deducciones personales en nuestra declaración y las características de cada una de ellas. En el apartado de deducciones personales tendremos precargadas las deducciones con las cuales SAT ya tiene información y cumplen con todos los requisitos para ser consideradas en nuestra declaración anual. En la parte superior tenemos del lado izquierdo el monto total deducible, que corresponde a la deducción de interés real por crédito hipotecario, y del lado derecho tenemos la casilla de monto total por deducir. Esta casilla nos indica el monto que aún podemos registrar con deducciones que no han sido precargadas. Si yo tuviera en esta última casilla la cantidad de 0, es por el motivo de que ya agoté mi total de monto deducible, por lo que el seguir capturando facturas como ejemplo gastos médicos ya no serán consideradas en mi declaración. Haremos un ejemplo de cómo agregar una factura de honorario médico. Daremos clic en agregar, en automático me aparece el tipo de deducción de honorarios médicos, registraremos el RFC del emisor, nombre de quien me expide la factura, fecha de emisión y forma de pago. Ojo, estas deducciones no deben de ser pagadas en efectivo. Continúo capturando la descripción del servicio que viene en la factura, el importe total y por último el monto total deducible. El sistema me da una alerta de que la información es incorrecta. Recordemos que tengo un tope máximo de deducción. Por último, en nuestra declaración debemos de pasar al menú de determinación. La mayoría de estas casillas no se pueden modificar de forma directa, ya que estas se alimentan de información que fui registrando en mi declaración. Es decir, por ejemplo, en ingresos acumulables yo puedo dar clic en detalles y me indica la información de los ingresos acumulables que son considerados por cada tipo de régimen.
y estos son la diferencia de restar a mis ingresos de cada régimen las deducciones autorizadas, pérdidas fiscales, estímulos fiscales, entre otros. Luego tenemos la información de deducciones personales, la cual también es retroalimentada por la información precargada, más la información que yo capturé. Punto importante, si yo capturé información de facturas que no estaban registradas, lo más probable es que mi devolución se autorice de forma parcial, es decir, solamente me regresen el monto de las deducciones que Declara SAT ya tenía precargadas. No se preocupen, para el faltante podremos hacer otro trámite de devolución manual conocido como formato electrónico de devoluciones. Otra casilla que no puedo modificar es la base gravable, y esta es el resultado de restar las deducciones personales de los ingresos acumulables. Básicamente esta base gravable es el ingreso que yo recibí en el 2020 por el cual debí de pagar el impuesto sobre la renta. Acto seguido veremos el ISR conforme a la tarifa anual. El sistema por sí solo calcula el impuesto que debimos de pagar por la base gravable que obtuvimos. Tendremos los pagos provisionales, que es la información de los pagos que hicimos en nuestras declaraciones mensuales o trimestrales. La siguiente casilla es el ISR retenido, el cual es la información de todas las retenciones que tuvimos en el ejercicio, y por último tendremos un resultado del ISR. Ojo, aquí tendremos tres posibles resultados. Uno es un saldo a favor, es decir, puedo solicitar se me devuelva este monto. El otro es una cantidad en cero, es decir, ni SAT me debe algún monto, ni yo le debo a SAT. Y por último, podremos tener un ISR a cargo. Este indica que yo debo pagar a SAT el monto indicado. Para llegar a este resultado, el sistema en automático resta al ISR conforme a la tarifa anual, los pagos provisionales y el ISR retenido. Si lo que les expresé con anterioridad se les complica un poco, no se preocupen, el sistema por sí solo te indicará si tienes un saldo a favor o en contra, y qué deseas hacer con estos resultados. Antes de explicar qué debemos de hacer con los saldos a favor o ISR a pagar, deberemos de contestar las preguntas relacionadas a datos informativos. Estos datos informativos por lo general es dar a conocer a SAT información como ingresos por venta de una casa habitación, la obtención de un préstamo, algún premio. La gran mayoría de las veces estos ingresos son exentos, es decir, no pagan impuestos. Si fuera el caso, registramos el monto en la casilla que corresponda. Ojo, esto es muy importante. Si yo tuve algún ingreso en estos conceptos, debemos de asegurarnos que ya se pagó el impuesto correspondiente o si está exento en su totalidad. Si no tuvimos información en estos conceptos, seleccionaremos que no tenemos información que registrar. Hay más preguntas que debemos de contestar. Si tienen alguna duda, pueden utilizar los signos de interrogación, solicitar nuestro apoyo en redes sociales o apoyarnos en los distintos canales de atención que SAT tiene para ti. Como primer ejemplo, veremos un resultado de un contribuyente con un saldo a pagar. El sistema ya nos indica que es un ISR a cargo y en la parte superior de la pantalla se habilita el rubro de pago. Aquí me indica la cantidad a pagar y yo puedo seleccionar si pagaré en parcialidades. Puedo seleccionar de 2 a 6 parcialidades. Algo muy importante de estas parcialidades es que al elegir esta facilidad aumentará un poco mi cantidad a pagar. Para este ejemplo seleccionaremos que pagaremos en 6 parcialidades. Para concluir daremos clic en enviar. Es importante que sepas que tienes hasta el 31 de mayo para presentar tu declaración anual y solicitar pago en parcialidades. Pasada esta fecha, aunque el sistema te da la opción de pagar todo en una sola exhibición, ya que perdiste tu derecho a parcializar tu impuesto. Antes de concluir, el sistema nos da una pregunta de advertencia, en donde nos dice que tendremos una cantidad a pagar. Seleccionaremos que sí deseamos continuar y por último el sistema nos dará el acuse de nuestra declaración, más los formularios de pago. El total de formularios corresponde al número de parcialidades. Esto es muy importante, cada formulario tiene su fecha de caducidad. Debemos de pagarlos antes de las fechas indicadas. De lo contrario tendremos que acercarnos a las oficinas de SAT a que nos reimpriman los nuevos formularios de pago actualizado.
Ojo, esto que les menciono es muy importante. Si yo en 2020 tenía registrado alguno de los siguientes regímenes: arrendamiento, actividad empresarial y o profesional o plataformas tecnológicas, estoy obligado a presentar la declaración anual, ya sea que tuviera ingresos o no. Por lo que si tengo un saldo a pagar, debo de pagarlo, ya que de no hacerlo puedo recibir sanciones por parte de la autoridad, así como pagar recargos y actualizaciones. Otro ejemplo, y que todos queremos tener, es el resultado de un saldo a favor. Si fuera nuestro caso el obtener un saldo a favor y queremos que este sea depositado en nuestro banco, deberemos de seleccionar la opción de devolución. Seguido de esto, deberemos de seleccionar o registrar el número de cuenta clave de nuestro banco. Dicha clave es la clave interbancaria que nos proporciona nuestro banco, con la cual SAT nos hará la transferencia electrónica. Al inicio de este video les explicamos cuándo el sistema nos solicitará la firma o firma electrónica para solicitar nuestra devolución. Una vez que capturemos toda la información, daremos clic en enviar declaración e indicaremos que sí aceptamos el saldo a favor. Recomendamos descargar todos los documentos que nos arroje el sistema, como lo es el acuse de presentación de nuestra declaración. Listo, ya hemos aprendido cómo presentar nuestra declaración anual por ingresos por arrendamiento, plataformas tecnológicas o actividades empresariales y profesionales. Muchas gracias por ver el video. Agradeceremos el que lo compartas, así como suscribirte al canal. Si tienes dudas, no olvides contactarnos en nuestras redes sociales. Por último, te invitamos a que consultes nuestros videos, ya que puedes aprender otras cosas relacionadas a SAT, como por ejemplo solicitar tu contraseña por internet o cómo presentar declaración anual por sueldos y salarios. Nuestros próximos videos serán en relación a solicitud de devoluciones de años anteriores y cómo solicitar las devoluciones rechazadas para este 2020.